Levanta tu voz. Es trabajar unidos para lograr una sociedad con respeto, donde todos tengamos los mismos derechos y oportunidades. Levanta tu voz. Erradiquemos la violencia contra las niñas, los niños, adolescentes y mujeres, con la conducción de Rosario Quinto. Bienvenidos a Levanta tu voz. No, estamos en tu programa Levanta tu voz, donde vamos a conversar sobre el machismo. El día de hoy vamos a tener un invitado también, donde vamos a saber qué hacer en cuanto uno realiza una denuncia sobre casos de violencia, ¿no? Nos estamos refiriendo a todo tipo de violencia. Bien, recordarles que el día de hoy se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los conflictos. Dentro de poco les vamos a estar comentando en qué consiste esta celebración internacional. Entonces, el día de hoy vamos a estar con ustedes tratando sobre el tema del machismo. Muchas veces este tema pues es lo que ocasiona mucha violencia en la familia, en el hogar, en la mujer. Entonces queremos abordar un poco, valga la redundancia, conocer más este tema, ¿no? Para de esa manera pues tal vez erradicar ciertos conceptos errados que muchas mujeres también lo tienen con referente al machismo. Por favor, nuestro teléfono de contacto es el 947-431-772. Si gusta puede mandar un mensaje de texto, que encantados nosotros vamos a atender. Saludar a todas las personas que en estos momentos pues se conectan con nosotros y agradecerles también que están siempre al tanto del programa. Bien, antes de comenzar y dar el desarrollo del programa en Levanta tu Voz, vamos a ir a un video pues que tenemos para el día de hoy y vamos a pedir en todo caso a la producción que pueda lanzar el video. La mayor parte de las personas que componen las familias desplazadas suelen ser mujeres que están solas con muchos hijos a cargo. 20 años de guerra, lógicamente, dejan consecuencias a nivel social, económico, pero también familiares. Eso quiere decir que la mayor parte de los hombres o se han marchado para alistarse en las milicias o han fallecido a lo largo del conflicto. Eso deja muchas mujeres viudas, muchas mujeres abandonadas, y la media de hijos en la República Democrática del Congo es de 8. Lo cual quiere decir que la mayoría de esas mujeres tienen una media de 8 hijos a su cargo y quizá personas mayores también. Sobre todo para las mujeres las consecuencias son muy duras, porque al no estar acompañadas en una sociedad tan tradicional, tan rural y tan machista como es la de la República Democrática del Congo, eso les expone a múltiples tipos de violencia. La primera, la violencia estructural, porque una vez llegan al campo están completamente desprotegidas. La segunda, la violencia sexual. Se exponen a muchísima violencia sexual por no estar acompañadas, por estar en ese medio tan hostil como es el de los campos de desplazamiento, y tercero, porque al ser las mujeres las encargadas de la familia son ellas las que cada día tienen que salir a buscar el agua, las que tienen que salir a buscar la madera o algún tipo de recurso o de alimento con el que mantener a la familia. Eso les expone a toda esta violencia física y, como decíamos, también la violencia sexual al este de la República Democrática del Congo es un arma de guerra, con lo cual las mujeres están totalmente expuestas. Car en vivant dans les camps, ces mêmes femmes-là ne vont pas supporter que leurs enfants puissent mourir de faim. Elles vont toujours aller et vouloir quitter le camp pour aller chercher la nourriture. Et toutes ces formations que JRS donne ne passent pas en vain. Nous avons des cas concrets des femmes et des familles qui ont pu quitter les camps à cause de l'aide de JRS. Ils viennent nous dire, venez voir ma parcelle. J'ai acheté une petite parcelle et là je suis en train de travailler pour voir si je peux y mettre une petite maison, et comme ça moi aussi j'ai une adresse. Rester dans les camps, ce n'est pas quelque chose qui me tenait à cœur, et là aujourd'hui moi aussi je peux élever mes enfants dans cette petite parcelle que j'ai retrouvée grâce à ma machine. J'ai cousu pendant longtemps et maintenant j'ai une parcelle et les voilà. Muy bien, hemos estado viendo un video interesante sobre el tema del machismo, pero antes de dar el desarrollo del programa, yo quiero presentarles a nuestro invitado que tenemos el día de hoy.
perdón, Ticona. Así es, Ticona. Él es comisario de familia de La Merced. Bienvenido, capitán, al programa. Es un tremendo gusto tenerlo. El día de hoy vamos a estar hablando pues de este tema y la idea pues de su presencia es que usted pueda orientar un poco a las personas, digamos en este caso que están sufriendo violencia, qué deben hacer, a dónde acudir y cómo es el trabajo pues de la Policía Nacional del Perú. Bienvenida al programa, capitán. Gracias, licenciada. Muy amable. Muy bien. Bien, antes de ir al desarrollo en sí del programa, hemos estado mencionando que el día de hoy es el Día Internacional de la Violencia Sexual de conflictos, ¿no? Un poco para que la gente también conozca. Sí, exactamente, ¿no? La ONU instauró justamente este día como el Día Internacional de la No Violencia Sexual, ¿no? En conflictos, ¿no? Atendiendo justamente a que en tiempos de guerra era común o una táctica de guerra este tipo de hechos de violencia, ¿no? Contra mujeres, en donde el bando contrario, ¿no? Hacía abuso o cometía abusos sexuales en contra de estas mujeres, ¿no? Del otro bando, ¿no? Y que el cual son sobrevivientes, y me imagino que como sobrevivientes podrán contar todo lo que han sufrido pues por la parte de, digamos, del conflicto, perdón, de los enemigos, ¿no? Que han atacado, digamos, ya sea a su ciudad, a su nación, donde muchos de ellos han sido pues los niños, las niñas, las mujeres. Por supuesto, ¿no? Así es. Habían niñas y mujeres. Sí. Un poco para dar a conocer a la población que nos están mirando o a los televidentes en este sentido, pues como cultura, ¿no? Saber que hay un día especial que se celebra, que es el día de hoy, el día 19 de junio de todos los años, pues se celebra este día en memoria de los sobrevivientes de conflictos que lamentablemente pues por parte del enemigo han sufrido violencia sexual. Bien, capitán, yo me imagino que en la comisaría, pues, en este caso de familia de La Merced, vienen diferentes casos de violencia. Cuéntanos un poco qué tipos mayormente se frecuenta. Bien, yo, licenciada, en primer lugar quería agradecerle la invitación, ¿no? Y bueno, indicar que las cifras que yo puedo dar pueden ser de La Merced, porque yo soy comisario de familia de La Merced, o sea, significa que mi comisaría atiende a esta jurisdicción solamente la ciudad, pero también existen otras comisarías que tienen también sus propias secciones de familia, ¿no? Sin embargo, la tendencia con respecto a la pregunta que usted me hace, ¿no? ¿Qué tipos de violencia son las que más se denuncian? Yo tengo los registros aquí a la mano y son la violencia física. Violencia física seguida de la psicológica, ¿no? Muchas veces van acompañados, o la denuncia va acompañada, o sea, una violencia física con la violencia psicológica, ¿no? Son las que mayor incidencia tienen. En este caso estamos hablando de mujeres adultas, o también hay jóvenes, hay adolescentes. Capitán, podríamos tal vez hacer mención a la población para que tenga conocimiento qué casos más recurrentes hay en la comisaría. Sí, claro que sí. De hecho, en la incidencia hay más mujeres que niños, ¿no? Así Bien, es. de las edades estamos hablando mayormente adultas, también hay jóvenes, adolescentes. Hay adultas en la edad adulta, generalmente entre los 20 y 60, 65 años o 60 años, como establece la ley, ¿no? Son las que sufren o son víctimas de este tipo de violencia, ¿no? Sí. Con relación a la violencia contra niños o niñas es menor, ¿no? Bueno, hay mayor violencia contra las mujeres y contra los niños es menos, ¿no? Sí. Y capitán, ¿y qué es lo que, digamos, yo sé que la violencia no se justifica, ¿no? He escuchado casos donde el hombre golpea a la mujer porque la comida estaba fría o porque o se le pasó la sal. Hay casos donde, digamos, el hombre no le ha dado, digamos, una atención por parte de la mujer. Hay casos de cuando son temas de infidelidad. ¿Qué casos más se frecuenta, digamos, cuando vienen? Porque a veces uno sin querer se tiene que enterar lo que ha detonado, ¿no? Para que haya este tipo de violencia. Claro. Bueno, yo lo hago como un comentario personal, licenciada. Mire, yo he venido de trabajar de Lima y este es mi 6º mes aquí en la provincia y me doy cuenta que es un lugar donde a simple vista o bajo una apreciación mínima
uno se da cuenta que hay machismo, ¿no? Y justamente el hecho de que exista esa cultura o este fenómeno de repente con mayor incidencia en esta localidad, pues hace que uno esté pendiente de escuchar qué es lo que viene a contar cada mujer respecto a su problema, ¿no? De hecho, las chicas que trabajan ahí, las suboficiales que trabajan ahí, son las que atienden, pero uno toma conocimiento de todo lo que pasa allá. Y yo he logrado, pues, escuchar que, como usted dice, ¿no? Muchos de estos casos provienen justamente de cosas pequeñas, de machismo, ¿no? En la que quizás la mujer, como dice, no preparó los alimentos por alguna razón, o de repente no lavó la ropa, o quizás como temas de infidelidad son bastante recurrentes también, ¿no? Y el hecho solamente de encontrarla de repente solamente conversando o dialogando con alguien más, entonces el hombre no quiere que se vea con nadie, que converse con nadie, ¿no? De repente por medio no hay ninguna infidelidad, pero ya el hombre no quiere que la mujer converse con nadie, ¿no? Y que simplemente se dedique a sus cosas del hogar y a lo que él probablemente hasta le ordene, ¿no? O sea, digamos, se podría decir que son más los motivos, digamos, de celos. Sí, hay bastante, licenciada, hay bastantes. Sí. Creo que también hay que mencionar, capitán, que estamos viviendo el tema de la violencia, ¿no? Que ejerce en este caso el varón hacia la mujer. Se ve mucho que quieren controlar a la mujer, ¿no? Un tema de control, de como que si la mujer fuera una especie de propiedad, como un objeto. Dominio, ¿no? A eso le llamamos dominio, ¿no? Quieren ejercer cierto dominio sobre la mujer de tal forma que lo que ella haga tiene que estar siempre supeditado al deseo, a la orden del hombre, del varón, de repente, ¿no? Bien. Hay bastante de ello. Sí, y digamos, ¿qué días más, o no sé, un poco coméntenos pues el trabajo que la comisaría tiene que asumir en estos casos? Hay días donde son más, los casos de denuncia es más, digamos, es más frecuente o casi todos los días o al día cuántas denuncias ustedes registran ya, para tener un aproximado de temas de violencia. Claro, sobre nuestro trabajo, ¿no? Así Nosotros en la comisaría de familia tenemos dos secciones, una sección de investigación y una sección de ejecución de medidas de protección. En el país tenemos una ley, la 30364, que justamente tiene como finalidad la lucha contra la violencia contra la mujer y los demás integrantes del grupo familiar, ¿no? Y esta ley lo que hace tiene como espíritu, si se quiere, la protección de este integrante de la familia o de la mujer, ¿no? Entonces, en la comisaría nosotros cumplimos funciones de investigación. Cuando recibimos una denuncia, hacemos las diligencias que corresponden con la finalidad tanto de entregarle un informe al juez de familia para que éste otorgue unas medidas de protección, como para el fiscal, para que haga a sus veces, haga la investigación que corresponde por el delito que corresponde, porque ya las agresiones, las lesiones, todo lo que concurra dentro del ámbito familiar o contra la mujer ya está penalizado, ¿no? Ya son delitos. Entonces el fiscal tiene que hacer una investigación. Entonces nosotros tenemos estas dos secciones, una que remite o que recibe las denuncias, es la investigación y remite los informes tanto al fiscal como al juez de familia, y otra sección que se encarga de la ejecución de las medidas de protección. O sea, una vez que el juez de familia ha recibido este informe, lo que hace es remitir a la policía, y en este tiempo ya lo hace de manera electrónica. O sea, ni bien el juez de familia toma conocimiento de su audiencia, está notificando de inmediato a la comisaría para que ejecute la medida de protección. Y la medida de protección no es otra cosa que un documento, es una resolución judicial que ordena que cese la violencia, que se retire al agresor, u otras medidas que la policía está obligada a ejecutar, ¿no? Bien, hay algo que me da curiosidad saber, capitán. Al día, ¿cuántos casos de violencia se registran? En promedio, solamente en la Merced, porque yo soy comisario de la Merced, en promedio son 2 o 3 denuncias. Hay días en las que no recibimos denuncias, pero en los días en los que se registran más denuncias, hay 3, algunas veces hasta 4, ¿no? Bien, cuando viene, digamos, una mujer a denunciar, ¿necesariamente tiene que estar golpeada o porque a veces la mujer no denuncia en el momento, ¿no? Sino hay casos donde he escuchado que
Hay mujeres que han estado 3 años, 4 años siendo golpeadas y un día deciden pues parar, ¿no? Claro. Con esa violencia. O sea, si una persona va, no necesariamente en este caso tendría que estar golpeada para denunciar. No, ya justamente esta nueva ley, bueno, ya ni tan nueva, tiene varios años, tiene una característica, ¿no? Este proceso ya que se sigue en este tiempo hace que la víctima no tenga ni siquiera la necesidad de presentar ninguna prueba, las actuamos nosotros, ¿no? Le tomamos una foto, tampoco tiene la necesidad de presentarse de inmediato o al día siguiente. Puede ser el caso de que una mujer viene, como usted dice, siendo agredida durante bastante tiempo y en algún momento simplemente decide ponerle un pare a esto y poner la denuncia, ¿no? Entonces, para ello están también los profesionales en temas de medicina legal, como para poder determinar en el caso la lesión sea reciente o antigua, o en el caso, por ejemplo, también haya una violencia psicológica y haya que determinar desde cuánto tiempo atrás hay este tipo de agresiones, ¿no? Y cuál ha sido el daño psíquico o psicológico sobre la persona, ¿no? Claro. Ya definitivamente el proceso ha mejorado muchísimo, la ley ha mejorado muchísimo, de forma tal que simplemente hay que aplicarla, ¿no? Digamos, la mujer va, la que está haciendo la denuncia por violencia, ya sea psicológica o física, la comisaría en ese momento levanta un documento, un acta. ¿Cómo se procede? ¿Cómo procede la comisaría? En realidad, en todos los delitos hay un procedimiento policial. Yo hablo específicamente por el tema de familia. Nosotros podemos tomar conocimiento de diferentes formas. La más común es que el ciudadano o la ciudadana que ha sido víctima de algún tipo de violencia se acerque a la comisaría. Podría hacerlo también según la ley ante el fiscal o el juez, pero yo hablo de la comisaría. Se acerca a la comisaría y nosotros recepcionamos la denuncia, recibimos la denuncia, de inmediato la comunicamos al fiscal. El fiscal ordena las diligencias que se tenga que hacer y de inmediato empezamos con las diligencias. Tomamos una declaración, solicitamos el reconocimiento médico legal, solicitamos la evaluación psicológica, tomamos la declaración de la parte imputada y en el plazo que establece la ley remitimos el informe, como decía anteriormente, tanto al juez de familia como al fiscal, con la finalidad que haga la investigación, ¿no? Más o menos, ¿qué tiempo se le envía esa información, digamos, al fiscal? Al fiscal, bueno, el marco legal indica que es en el plazo de 24 horas. Entonces nosotros tenemos un servicio en el que si la denuncia se recibe hoy, terminan de recibir la denuncia, hacen las diligencias que podrían ser programadas, por ejemplo, para mañana a 9 de la mañana, por un tema de que el fiscal está en una diligencia o porque hay que notificar al imputado, ¿no? Y lo hacemos quizás al día siguiente, por alguna cuestión, pero ya de inmediato también está saliendo el informe, ¿no? Y hay veces, discúlpeme para terminar, redondear nomás. Sí, gracias. A veces no tenemos algunas diligencias, pero eso no implica que no remitamos al juez de familia el informe con lo que tenemos, con la finalidad de cumplir con este marco legal y darle protección a la persona agredida, ¿no? Claro. Así, eso es lo importante. Bien, y en la comisaría, la persona que va a pedir a denunciar, la víctima, ¿qué apoyo tiene? ¿Hay un apoyo, digamos, de un psicólogo, de un tema legal? Por supuesto, eso está o lo tiene a cargo el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a través de los centros de emergencia mujer. Ahora también se está implementando a nivel nacional este proyecto de Barrio Seguro también. El día de ayer se han presentado 2 representantes, van a trabajar en temas de prevención, sobre todo en casos en los que las mujeres que vienen siendo agredidas tienen cierta dependencia económica, por ejemplo, de tal forma que puedan trabajar sobre ellas, dándole alternativas, ideas de trabajo y estas cosas, ¿no? En realidad, las instituciones, cada quien en este marco legal, tienen sus responsabilidades y ahondan más. En el tema de la policía, nosotros procuramos establecer el contacto con el Centro de Emergencia Mujer, con el albergue que tenemos que tenemos en San Ramón, para que probablemente la reciban si se da el caso, ¿no? Vemos la manera de poder ayudar de todas maneras, gestionar si es el caso, para que se ayude no solamente en el tema de la denuncia, la medida de protección, sino en lo que se requiera, ¿no? Muy bien. Capitán, y cuénteme, ¿también les mandan al médico legista a las mujeres que están siendo agredidas cuando la víctima va a solicitar, digamos, el apoyo de la policía? Sí, por supuesto, eso es de ley. Eso
Así no tenga golpes. Es igual, no. Es que si usted es agredida y no tiene golpes, no es visible el golpe, no significa que no haya sido golpeada. Puede tener un golpe interno y nosotros nos fijamos en la parte externa, ¿no? Para eso hay profesionales, ¿no? Para eso está el médico legista, ¿no? Es profesional en salud y él sabe cómo determinarlas, ¿no? Ya, muy bien. Siempre es bueno hacer mención, a veces las personas necesitan un poco la orientación, ¿no? En qué momentos acudir o qué es lo que sucede, el procedimiento. ¿Y qué pasa, capitán, cuando una mujer, digamos, denuncia y luego quiere retirar la denuncia? ¿Cómo ustedes, cómo en todo caso actuarían? Bueno, en la ley 30064 y su reglamento ya se indica claramente que nosotros actuamos de oficio, así que si acá en un hecho determinado de agresión, de violencia, ya conocemos que prácticamente se está evidenciando un delito que está penalizado, ¿no es cierto? Ya no cabría, por así decirlo, esperar a que la persona desista de su denuncia, ¿no? O sea, tiene que llevarse de todas maneras el proceso y de todas maneras también la persona tiene una medida de protección, ¿no? Porque lo principal, a mi manera de ver de esta norma, es brindarle la protección a la víctima, ¿no? Muy bien. Bien, capitán, vamos a volver después de una pausa con Levanta tu Voz. Gobierno del Perú, el Perú primero. La violencia al interior de la familia es un problema que nos preocupa a todos y a todos corresponde ayudar para contribuir a erradicarla. Es importante saber que no estás solo y que existen mecanismos e instituciones para apoyarte, que una buena comunicación es esencial para resolver conflictos. La violencia en la familia no es igual a la que se presenta en la calle, en el trabajo o en la escuela. Desafortunadamente, la violencia familiar ocurre donde deberíamos estar más seguros, nuestro propio hogar. La violencia familiar ocurre cuando uno de los integrantes de la familia abusa de su autoridad, su fuerza o su poder para someter a sus miembros. El maltrato como una forma de violencia en cualquiera de sus formas es un acto de cobardía y en ningún caso se justifica. La violencia se puede manifestar en diferentes grados, mediante conductas agresivas que van desde gritos, insultos, burlas, ofensas, silencio, indiferencia, castigos, golpes, hasta casos de violencia sexual, privación de la libertad o lesiones que pudieran desencadenar un homicidio. Muchos son los factores que facilitan que el agresor ejerza violencia contra los miembros de su familia, teniendo como base la subordinación económica, moral y emocional de las víctimas con el agresor. Igual si el agresor tiene alguna adicción, problemas psicológicos o incluso enfrenta problemas laborales, entre otros. Una familia en situación de violencia no convive en armonía, por lo que la estructura que la forma se vuelve muy frágil. Y así, no se disfrutan los grandes momentos que la forman, como el crecimiento de los hijos. No hay solidaridad en las etapas económicas difíciles. No se disfrutan los eventos naturales de una familia, como nacimientos, graduaciones, bodas o vacaciones, por ejemplo.
Si aprendemos a reconocer las distintas situaciones que pueden llevarnos a la violencia, podremos resolverlo. El agresor puede ser cualquier miembro del clan y generalmente maltrata a los menores a través de castigos, regaños, coscorrones, jalones o pellizcos. De esta manera, el niño aprende a someterse ante quien es más fuerte que él y lamentablemente también aprende a someter a quien es más débil. A pesar de que promueve y legisla sobre la equidad de género, algunos hombres actuando de manera machista se pueden volver violentos. Si provienen de hogares en los que hubo padres golpeadores, a veces imitan ese modelo de familia y pueden repetir el abuso. Algunos padres educan de forma tradicional, donde a los niños se les enseña a ser fuertes y duros, mientras que las niñas aprenden a ser tiernas, dulces o sumisas. En ambos casos, los castigos verbales y corporales están presentes en su vida bajo la premisa de enseñarlos a obedecer. Los agresores tienden a justificar el maltrato como resultado de la provocación o la desobediencia, sin comprender que solo logran crear resentimiento en ellos, afectar su autoestima y hacer que sean incapaces de amar, repitiendo el ciclo de la violencia. Para reconocernos en la violencia, las personas debemos revisar si las formas que vemos como normales son o no violentas. Por ejemplo, para corregir a nuestros hijos, debemos identificar cómo actuamos con ellos. Les gritamos, los golpeamos, nos burlamos o cómo actuamos cuando nos enojamos. Les dejamos de hablar, los ofendemos, los insultamos. ¿Cómo son nuestras actitudes hacia otros? Para saber cómo actuamos ante las diversas situaciones, es fundamental conocer nuestra personalidad, es decir, todas las características, actitudes y rasgos relativamente estables de una persona que son responsables de su comportamiento en diversas situaciones. El ser humano necesita aprender a desarrollar una forma sólida de vida que le permita hacer frente a cualquier situación. Nuestras leyes nos protegen con derechos y oportunidades para desarrollarnos y convivir en una ciudad en armonía y paz. Para que esto sea realidad, debemos evitar la violencia en cualquiera de sus formas, reconociendo los hechos sin paralizarnos ni avergonzarnos, jamás callando. Por el contrario, pidiendo ayuda y, si es el caso, denunciar las situaciones. Si necesitas apoyo para salir de una situación de violencia, recuerda que en el Distrito Federal existe una red de unidades de atención y prevención de la violencia familiar para proporcionar atención especializada a mujeres que viven violencia familiar y propiciar su proceso hacia una vida libre de violencia. También debes saber que en la ciudad existen refugios para mujeres que viven violencia familiar. El refugio es un espacio de protección temporal para mujeres y sus hijos que sufren violencia familiar que, por algún motivo, carecen de redes sociales y familiares. Funciona los 365 días del año. Por motivos de seguridad, su ubicación es confidencial. Continuamos con Levanta tu voz en Radio Nativa 100.1 FM, Nativa Televisión, Canal 2. Bueno, seguimos aquí y estamos con el capitán Lenin, donde nos está comentando cómo procede, cómo interviene la comisaría de familia, pues aquí en La Merced. Bien, capitán, una consulta, tengo una inquietud, ¿no? ¿Por qué hay casos donde retiran la denuncia la víctima? Bueno, esto puede deberse a múltiples factores, uno de los cuales, uno de los más preponderantes, importantes, es la dependencia, ¿no? A veces hay dependencia económica o hay amenaza del agresor o agresora sobre la víctima, ¿no? Porque hay de por medio hijos, porque hay de por medio un negocio, porque hay una dependencia económica, porque hay una manutención del hogar, ¿no? De tal forma que la mujer o la persona agredida decide pues desistir de su denuncia y de repente no desiste pues anunciándolo, indicando a la policía o al fiscal quiero retirar mi denuncia, sino simplemente lo hace pues ya no asistiendo a las diligencias que se programan, por ejemplo a nivel fiscal, ¿no? O no asistiendo ya de repente a la audiencia en la que se le va a proporcionar las medidas de protección, ¿no? Sí, eso también se puede ver, capitán, cuando hay una violencia psicológica, ¿no? A veces el machismo pues hace que, o el hombre machista
muchas veces pues dice, sin mí no vas a poder salir adelante, ¿quién va a ver? Yo soy el único que te puede sostener, tú no vas a poder hacer nada, y posiblemente también ese pensamiento ha afectado pues a la mujer, en el cual piensa que tiene que aguantar todo, ¿no? Porque sin esa persona definitivamente no va a poder hacer nada. Exactamente, así es, ¿no? Muchas veces sucede así, ¿no? Entonces, yo creo que cuando se da esto, se ve esto, también depende no solamente de las instituciones, quienes estamos involucrados en la lucha contra la violencia, sino también del apoyo de la familia, de los seres más cercanos, de la comunidad, porque esta persona que es víctima de una agresión siempre va a pensar en qué otras alternativas tengo. Si hay una dependencia económica, por ejemplo, y hay una denuncia de por medio, ya hay un retiro del agresor, ya no vive allí en la casa, entonces la preocupación es, ¿y ahora? Si él era el que trabajaba, ¿y ahora qué hago? ¿No? Entonces va a depender mucho también el que nuestras instituciones, el que la comunidad, en que nuestra sociedad pueda brindarle alternativas a la persona de forma tal de que cualquier persona que sea víctima de una agresión tenga el pleno conocimiento, la plena seguridad de que si después de denunciar va a tener alternativas, ¿no? Va a poder hacer algo más y no necesariamente seguir dependiendo de alguien que es agresor, ¿no? Claro, y además eso también va a ayudar a su familia, ¿no? Yo escucho, a veces hay mujeres que dicen, yo estoy aguantando esto por mis hijos. Yo creo que más bien por sus hijos ya debería parar con esa violencia, porque el hijo va a ser un agresor y la hija va a ser una víctima. Exactamente, hay un círculo ahí, ¿no? Hay una probabilidad, ¿no?, de que los hijos sigan con esta cadena, sigan con este ciclo y sea lo mismo con los hijos, ¿no? Entonces, bueno, si hay una agresión, lo recomendable es justamente eso, ¿no? Parar ese ciclo, retirarnos, ver la forma de ubicarnos en otro lugar, hacer la denuncia con la finalidad de que esta violencia no continúe, porque una violencia puede tener su escalada, empezar con una violencia psicológica, luego con una violencia física leve, por así decirlo, y terminar con un feminicidio, terminar con un homicidio, ¿no? Claro, y hay mujeres que yo tuve un caso, una experiencia muy triste donde era una mujer joven, una madre joven que tenía más o menos 35 años y ya tenía como 4 hijos, y el hombre le golpeaba en la cabeza, o sea, desde que eran novios él la golpeaba, y a los 35 años le detectaron cáncer en el cerebro. Y ella perdió la vista, ya no tenía nada de cabello, y a mí me dio mucha pena saber este caso, ¿no? Que tan joven haya tenido que perder la vida por efectos de tantos golpes que le había propiciado pues su pareja, ¿no? Supuestamente el hombre que le debe cuidar, proteger, amar, respetar, él fue que esta mujer perdió la vida y dejando a sus hijos. Claro, licenciada, aprovechando justamente lo que usted nos comentaba, ¿no? Hay que recordar que cuando tomamos conocimiento de violencia, de una agresión, no necesariamente la persona agredida es quien pueda denunciar. También las propias autoridades pueden actuar de oficio, ¿no? Eso significa que si la policía toma conocimiento de una agresión, puede iniciar el procedimiento. De igual forma, si, por mencionar un ejemplo, yo tengo una vecina o un vecino que está siendo víctima de algún tipo de agresión, ¿no?, y por algún motivo esta no se atreve a denunciar, a realizar la denuncia, yo puedo ir a la comisaría, a la fiscalía, a denunciar este hecho. O sea, un tercero puede denunciar, ¿no? Entonces ayudaría mucho en el ejemplo que usted mencionaba, el que alguien hubiese podido tomar cartas en el asunto y denunciar este hecho, ¿no? Claro, es importante lo que dice el capitán, y hago un llamado pues a todos los televidentes que nos están siguiendo, que por favor, si usted tiene conocimiento, está evidenciando algún acto de violencia, ya sea en la familia o a una mujer, inclusive a un menor, a un adolescente, por favor, inmediatamente usted denuncia a la comisaría. No podemos ser indiferentes, mirar o ver
que la vecina está sufriendo o alguna familia esté sufriendo violencia y nosotros no tomemos ninguna acciones. Definitivamente somos como cómplices de la violencia y nosotros tenemos que apoyar. Capitán, y cuando la persona, digamos, ya no va, la víctima ya no va, ¿ustedes continúan con, digamos, estar con este proceso o cómo queda en este caso? Claro, como bien decía yo, nosotros tenemos dos secciones, por lo menos en la comisaría de familia, la que se encarga de hacer las investigaciones, ¿no? Es decir, el personal que recibe las denuncias, hace las diligencias que se ordenan a nivel fiscalía, remite el informe al juzgado de familia y a la fiscalía, ¿no? Entonces, nosotros, al remitir el informe al juzgado de familia, ellos nos remiten un documento que es la medida de protección y nosotros ejecutamos esa medida de protección. Esa medida de protección es un documento en el que el juez ordena, por ejemplo, que el agresor sea retirado del hogar, o prohíbe, por ejemplo, que el agresor se comunique con la víctima por cualquier medio con fines de agresión. Entonces, como es una orden judicial, inclusive, o la persona que incumple esta orden, esta medida de protección, ¿no? Puede ser denunciada por desobediencia a la autoridad. Entonces, esta medida de protección no solamente protege porque dentro del marco legal se dice que hay que brindarle protección ejecutando patrullaje, haciendo seguimiento, visitando a la víctima, llamándola por teléfono, viendo cómo le va en este proceso, ¿no? De tal forma que con este canal de comunicación podamos asistirla, ¿no? Protegerla. Pero también tiene su lado con relación a la represión penal. O sea, si el agresor no cumple con esta medida de protección, también es pasible de ser denunciado por delito de desobediencia. Nosotros ya hemos tenido múltiples casos en los que, habiendo ya una denuncia, teniendo una persona una medida de protección, el agresor o agresora no ha cumplido con lo que el juez ha determinado. Le hemos intervenido en flagrancia delictiva, inclusive, con la finalidad de ponerlo a disposición de las autoridades por la presunta comisión de un ilícito penal, ¿no? Muy bien, entonces es importante saber todo ello porque a veces las personas piensan que, bueno, si lo denuncio, ¿qué va a pasar? Porque estos agresores son bien, trabajan psicológicamente, ¿no? Porque hay casos donde le dicen, no, a mí no me va a pasar nada, a mí nadie me va a hacer nada, yo no le tengo miedo a nadie, o sea, son bien machitos, ¿no? Pero entonces, por eso hacemos un llamado a todas las personas que nos están viendo, no tengan temor, van a poder lograr ser protegidas las víctimas de actos de violencia. Hay algo también que le quería comentar, y a ello también quiero hacer una pregunta. Hace poco a nivel nacional se vio un video donde una de las cámaras de vigilancia de una municipalidad registraba pues un hecho de violencia que era dos parejas, un hombre y una mujer, al parecer estaban pasados de tragos, pero el hombre agarró y le estaba golpeando a patadas, puñetes a la mujer, la tenía tirada en el suelo y la cámara registraba todo esto y aparecieron el serenazgo. Entonces, en estos casos, ¿se necesita una denuncia, capitán, o suficiente con el video que ha registrado todo ese acto de violencia? Como decía hace unos momentos, licenciada, nosotros podemos actuar de oficio, ¿no? Y hay maneras de iniciar una investigación, de iniciar una denuncia. Puede ser que no haya una persona que esté denunciando, pero hay un hecho ahí que ya es evidente, ¿no? Hay cámaras que han filmado un hecho de violencia, ¿no? Y se tiene que actuar. De oficio significa que tenemos que hacerlo porque somos autoridades que estamos tomando conocimiento y es nuestra función hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es una forma, por ejemplo, ¿no? Si ahí, por ejemplo, ya ha intervenido serenazgo, probablemente ya ellos tengan identidades, tengan el propio video, que puedan ponerlo a disposición de la policía, de la comisaría del sector que corresponda, y ellos con ese material elaborar un acta, un parte, un informe, dando cuenta a la fiscalía de que han tomado conocimiento de un hecho de esta naturaleza para que se disponga las diligencias correspondientes, ¿no? Muy bien. Entonces, sí se puede iniciar. Sí, porque en ese video que le comenté, que le estaba comentando, la señora no quiso hacer ninguna denuncia. Entonces, la ministra de la Mujer dijo, pero
pero no necesitamos todavía que haga la señora una denuncia, porque debe tenerle miedo al tipo, al sujeto este que la ha golpeado, ¿no? Entonces suficiente con el video que tenemos ahí. En todo caso, pues la policía ya actúa, ¿no? En este caso, pues ya por el tema que tienen suficiente evidencia ahí de todo lo que el sujeto pues violentaba a esta mujer. Por supuesto. Hay otra consulta que le quería hacer. ¿Por qué tienen miedo de denunciar a algunas mujeres que son agredidas? Una muy buena pregunta, ¿no? Ya hay un análisis diferente que hacer. ¿Por qué no denuncian, no? Pues múltiples factores. Se me ocurren, recalcando esto de la dependencia económica, la amenaza, a veces la desconfianza también en las autoridades. Y cuando se trata de casos de acoso, de chantaje, pueden ir a la comisaría de la Merced o pueden ir al Departamento de Investigación Criminal, ¿no? Ahora, si a veces el ciudadano no conoce, o sea, yo veo policías, no veo si es una comisaría A, B o si no conoce, ¿no? Así es. Ustedes acérquense a la comisaría y si tienen alguna duda, personalmente yo lo puedo atender. Yo estoy de comisario en familia y si queremos de repente ayudar a aclarar de repente qué es lo que se puede denunciar, cómo podemos adecuar este hecho con la finalidad de informar a la autoridad de la manera más sencilla posible, pueden consultar conmigo sin ningún problema, ¿no? Así es. Bien, capitán, no sé, tal vez algo más que quisiera decir, en todo caso, para sus palabras finales en el programa de Levanta tu Voz. Bueno, dirigirme a la ciudadanía en general, a las mujeres, hombres, niños, ancianos, que la comisaría de familia aquí en la Merced y las comisarías a nivel Chanchamayo, estamos prestos nosotros a atender cualquier denuncia, prestos a cumplir nuestra función a cabalidad y que nos tengan confianza, que por favor vengan a nosotros y que nosotros vamos a saber atenderlos, vamos a solucionar el problema de una u otra forma, con las limitaciones que a veces tenemos como toda institución, pero vamos a ponerle fuerza en ayudarlos, ¿no? Muy bien, capitán. Gracias más bien por estar con nosotros el día de hoy en el programa. Bueno, agradecerles también a toda la población que ha estado muy atenta al programa, decirles que este programa es gracias a DESCO y asimismo a la Subprefectura Provincial de Chanchamayo. El día de hoy ha estado con nosotros pues también la Policía Nacional del Perú, quien nos ayuda en los momentos pues donde necesitemos la presencia de protección. Ahí tenemos a nuestros amigos de la Policía Nacional del Perú. Bueno, el día de hoy hemos estado hablando un poco de cómo nosotros podemos o a dónde acudir, en este caso a la policía, para y saber cómo ellos proceden, ¿no? Hemos hablado de diferentes casos, ¿no? Para poder saber cómo ellos intervienen en temas de la violencia en la familia, en este caso también de la mujer. Yo les doy las gracias a todos los que han estado con nosotros en Levanta tu Voz. Mañana estaremos con más para poder erradicar de esa manera la violencia contra las niñas, los niños, los adolescentes y las mujeres. Por favor, denuncien cualquier acto de violencia que ustedes puedan conocer, o a las mujeres también no tengan temor, no tengan vergüenza, no se sientan culpables. A cualquiera le puede pasar, a veces uno puede confiarse en una persona y podemos sufrir, digamos, un ataque. Bien, vamos a, bueno, en estos momentos voy a terminar, ¿no? Agradecerles a todos y mañana nos estamos reencontrando en Levanta tu Voz. Muy buenas tardes. La violencia al interior de la familia es un problema que nos preocupa a todos y a todos corresponde ayudar para contribuir a erradicarla. Es importante saber que no estás solo y que existen mecanismos e instituciones para apoyarte, que una buena comunicación es esencial para resolver conflictos. La violencia en la familia no es igual a la que se presenta en la calle, en el trabajo o en la escuela.
Desafortunadamente, la violencia familiar ocurre donde deberíamos estar más seguros, nuestro propio hogar. La violencia familiar ocurre cuando uno de los integrantes de la familia abusa de su autoridad, su fuerza o su poder para someter a sus miembros. El maltrato como una forma de violencia en cualquiera de sus formas es un acto de cobardía y en ningún caso se justifica. La violencia se puede manifestar en diferentes grados, mediante conductas agresivas que van desde gritos, insultos, burlas, ofensas, silencio, indiferencia, castigos, golpes, hasta casos de violencia sexual, privación de la libertad o lesiones que pudieran desencadenar un homicidio. Muchos son los factores que facilitan que el agresor ejerza violencia contra los miembros de su familia, teniendo como base la subordinación económica, moral y emocional de las víctimas con el agresor. Igual si el agresor tiene alguna adicción, problemas psicológicos o incluso enfrenta problemas laborales, entre otros. Una familia en situación de violencia no convive en armonía, por lo que la estructura que la forma se vuelve muy frágil. Y así, no se disfrutan los grandes momentos que la forman, como el crecimiento de los hijos. No hay solidaridad en las etapas económicas difíciles. No se disfrutan los eventos naturales de una familia, como nacimientos, graduaciones, bodas o vacaciones, por ejemplo. Si aprendemos a reconocer las distintas situaciones que pueden llevarnos a la violencia, podremos resolverlo. El agresor puede ser cualquier miembro del clan y generalmente maltrata a los menores a través de castigos, regaños, coscorrones, jalones o pellizcos. De esta manera, el niño aprende a someterse ante quien es más fuerte que él y lamentablemente también aprende a someter a quien es más débil. A pesar de que promueve y legisla sobre la equidad de género, algunos hombres actuando de manera machista se pueden volver violentos. Si provienen de hogares en los que hubo padres golpeadores, a veces imitan ese modelo de familia y pueden repetir el abuso. Algunos padres educan de forma tradicional, donde a los niños se les enseña a ser fuertes y duros, mientras que las niñas aprenden a ser tiernas, dulces o sumisas. En ambos casos, los castigos verbales y corporales están presentes en su vida bajo la premisa de enseñarlos a obedecer. Los agresores tienden a justificar el maltrato como resultado de la provocación o la desobediencia, sin comprender que solo logran crear resentimiento en ellos, afectar su autoestima y hacer que sean incapaces de amar, repitiendo el ciclo de la violencia. Para reconocernos en la violencia, las personas debemos revisar si las formas que vemos como normales son o no violentas. Por ejemplo, para corregir a nuestros hijos, debemos identificar cómo actuamos con ellos. Les gritamos, los golpeamos, nos burlamos o cómo actuamos cuando nos enojamos. Les dejamos de hablar, los ofendemos, los insultamos. ¿Cómo son nuestras actitudes hacia otros? Para saber cómo actuamos ante las diversas situaciones, es fundamental conocer nuestra personalidad, es decir, todas las características, actitudes y rasgos relativamente estables de una persona que son responsables de su comportamiento en diversas situaciones. El ser humano necesita aprender a desarrollar una forma sólida de vida que le permita hacer frente a cualquier situación. Nuestras leyes nos protegen con derechos y oportunidades para desarrollarnos y convivir en una ciudad en armonía y paz. Para que esto sea realidad, debemos evitar la violencia en cualquiera de sus formas, reconociendo los hechos sin paralizarnos ni avergonzarnos, jamás callando. Por el contrario, pidiendo ayuda y, si es el caso, denunciar las situaciones. Si necesitas apoyo para salir de una situación de violencia, recuerda que en el Distrito Federal existe una red de unidades de atención y prevención de la violencia familiar para proporcionar atención especializada a mujeres que viven violencia familiar y propiciar su proceso hacia una vida libre de violencia. También debes saber que en la ciudad existen refugios para mujeres que viven violencia familiar. El refugio es un espacio de protección temporal para mujeres y sus hijos que sufren violencia familiar que, por algún motivo, carecen de redes sociales y familiares. Funciona los 365 días del año. Por motivos de seguridad, su ubicación es confidencial. Radio Nativa 100.1 FM y Nativa Televisión, Canal 2, presentó Levanta tu voz
con Rosario Quinto.